El terror que sembró en las calles de Lima en la década de 2000, Lima, Perú, fue testigo de una de las olas de crímenes más brutales de su historia. Pedro Pablo Nakada Ludeña, conocido como el descuartizador de Lima, aterrorizó a la ciudad con una serie de asesinatos y descuartizamientos que dejaron a las autoridades y al público en estado de shock. Con un modus operandi meticuloso y una frialdad inquietante, Nakada se convirtió en uno de los asesinos en serie más despiadados del país. Esta es la historia de un hombre que, impulsado por el odio y la venganza, sembró el terror en las calles de Lima, dejando un legado de muerte y destrucción. Capítulo 1. Los primeros años de Pedro Pablo Nakada Ludeña. Pedro Pablo Nakada Ludeña nació en 1973 en Lima, Perú. Provenía de una familia de clase media, pero desde joven mostró signos de comportamiento problemático. Era un niño solitario y resentido, con una fascinación por la violencia y el poder. A medida que crecía, Nakada comenzó a desarrollar un profundo odio hacia la sociedad. Creía que el mundo le debía algo y que la única manera de obtener justicia era a través de la violencia. Este resentimiento, combinado con una mente perturbada, lo llevó por un camino oscuro que culminaría en una serie de crímenes atroces. Capítulo 2. La obsesión por la venganza. En 2006, Nakada comenzó su ola de crímenes. Sus víctimas eran principalmente mujeres jóvenes, a las que atacaba durante la noche. Usaba un cuchillo para matar a sus víctimas y luego descuartizaba sus cuerpos. Aunque el robo era parte de su motivación, Nakada también obtenía placer al infligir dolor y sufrimiento. Uno de sus crímenes más impactantes ocurrió en el distrito de San Juan del Lurigancho, donde asesinó a una joven de 22 años. La brutalidad de los crímenes conmocionó a la comunidad y puso a las autoridades en alerta máxima. Sin embargo, Nakada era extremadamente cuidadoso y siempre lograba evadir la captura. Capítulo 3. La ola de terror. Entre 2006 y 2007, Nakada cometió al menos 5 asesinatos confirmados, aunque se cree que el número real de víctimas podría ser mayor. Sus crímenes seguían un patrón similar. Atacaba mujeres jóvenes durante la noche, las mataba con un cuchillo y luego descuartizaba sus cuerpos. Uno de los aspectos más perturbadores de Nakada era su capacidad para moverse entre distritos sin ser detectado. Usaba nombres falsos y cambiaba constantemente de ubicación, lo que dificultaba su captura. Además, no mostraba ningún tipo de remordimiento por sus actos, lo que lo convertía en un asesino particularmente peligroso. Capítulo 4. La captura y la confesión. La suerte de Nakada se acabó en 2007, cuando fue arrestado en el distrito de San Martín de Porres. Durante su interrogatorio confesó sus crímenes con una frialdad que dejó a las autoridades atónitas. No solo admitió haber matado a 5 mujeres, sino que también proporcionó detalles gráficos sobre cómo lo hizo. Su confesión fue tan impactante que las autoridades tuvieron dificultades para procesar la magnitud de sus actos. Nakada describió cada crimen con precisión, mostrando una falta de empatía y remordimiento que lo convertía en una de las figuras más perturbadoras de la criminología moderna. Capítulo 5. El juicio y la sentencia. El juicio de Pedro Pablo Nakada Ludeña fue uno de los más mediáticos en la historia de Perú. Aunque inicialmente se declaró inocente, las pruebas en su contra eran abrumadoras, y en 2008 fue condenado a cadena perpetua. La sentencia de Nakada fue tan impactante como sus crímenes. El juez ordenó que fuera encarcelado de por vida, reflejando la ira y el dolor de una comunidad que había sido traumatizada por sus actos. Capítulo 6. El perfil psicológico de Pedro Pablo Nakada Ludeña. El caso de Pedro Pablo Nakada Ludeña ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos. Los expertos han intentado entender qué lo llevó a cometer actos tan despiadados. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen: trastorno de personalidad antisocial. Nakada mostraba una falta de empatía y remordimiento. Características típicas de este trastorno: narcisismo. Disfrutaba del control y el poder que sentía al cometer sus crímenes. Sadismo. Obtenía placer al infligir dolor y sufrimiento a sus víctimas. Trauma infantil. Aunque no está confirmado, es posible que Nakada haya sufrido abusos durante su infancia, lo que contribuyó a su comportamiento violento. Capítulo 7.
El legado del descuartizador de Lima. El caso de Pedro Pablo Nakada Ludeña dejó una marca imborrable en la historia criminal de Perú. Sus crímenes no solo conmocionaron al país, sino que también expusieron las fallas del sistema judicial y social, que permitieron que sus actos pasaran desapercibidos durante tanto tiempo. Además, su historia ha inspirado libros, documentales y películas que exploran no solo sus crímenes, sino también las preguntas más profundas sobre la naturaleza humana. ¿Qué lleva a una persona a cometer actos tan despiadados? ¿Es posible detectar a un asesino antes de que actúe? Conclusión. Una mente oscura y enigmática. La historia de Pedro Pablo Nakada Ludeña es un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados. Su capacidad para vivir una vida aparentemente normal, mientras cometía crímenes atroces, lo convierte en una de las figuras más perturbadoras de la criminología moderna. Aunque ha pasado más de una década desde su captura, el legado del descuartizador de Lima sigue vivo, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de la mente humana y los límites de nuestra comprensión.